Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga grandemente. Buenos días. Qué bueno que podemos tener de nuevo esta oportunidad para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar de me complace hacer tu voluntad. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La segunda pregunta es, ¿cómo la recibo? ¿Cómo recibo esa voluntad de Dios en mi vida? Y también la tercera ¿es agradable la voluntad de Dios? Y por último, ¿me complace hacer tu voluntad, oh Dios? Así que esas preguntas son las que quiero responder con la palabra de Dios. Ella es la que nos va a mostrar. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, por este día, por el descanso. Gracias por ayudarnos y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en todo este proceso de enseñanza. Confiamos en ti. Bendice a los que se podrán conectar y bendice también a aquellos que podrán ver la grabación después. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Excepto del volumen. Bueno. Voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 40, verso 8, la Nueva Traducción Viviente, donde dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, porque tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Así que me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón, escritas en el corazón. En el corazón no podemos escribir, ¿verdad? Por eso siempre aclaro que el corazón es mente, es el sentir, es como pienso, cómo recibo, cómo reacciono, dónde se elaboran las respuestas, dónde se elabora cada pensamiento, cada emoción y cada sentimiento que vamos a expresar a través de acciones, a través de palabras, a través de relaciones, en fin, en todo lo que Dios permite que hagamos, puesto que lo ha hecho de una forma muy inteligente. Nos hizo su imagen y semejanza en el orden espiritual. Claro, perdimos esa semejanza por causa de la desobediencia original del primer hombre y la primera mujer, y por ende la herencia llega a nosotros en algo que quizás sea un disparate, el ADN espiritual. Pero en el caso mío decir eso. El caso es que tenemos en nuestra naturaleza esa inclinación, la desobediencia. No solamente esa inclinación se convierte en práctica, en un hábito, en una acción constante, desobedecer, 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 porque en su lugar quiero hacer mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad, mi propósito, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que me parece que es mejor, lo que considero que es bueno, lo que no importa que a quien le pasó mal, pero a mí no tiene por qué pasarme lo mal. En definitiva, son los criterios personales que se imponen ante la fuerza, la vitalidad, la eternidad, la santidad de Dios. Entonces, por eso el escritor sagrado, el salmista nos dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Las tengo acá, las tengo grabadas. ¿Quién las grabó? El Espíritu Santo, es quien hace posible que podamos recordar todo lo que es la palabra de Dios y que la podamos conocer, la podamos desmenuzar. Él, para que nosotros la podamos comprender y para que la podamos practicar y para que la podamos compartir, para que la podamos realizar en nosotros como algo digno de nuestra vida y salir fuera con fuerza, guiado por el Espíritu para hacer beneficio a otras personas que nos ven. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya vemos que David dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. En el Salmo 69, verso 13, ahora la nueva versión internacional leo, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Nota ahora que dice el salmista, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme por tu fidelidad, sálvame. Mira cómo divide su oración, su exaltación a Dios, su reconocimiento de la soberanía de Dios y cómo Él está dispuesto a vivir dentro de ese marco. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Es que Dios tiene un tiempo de buena voluntad, un tiempo de mala voluntad. No, lo que está diciendo es, yo encuentro en esa relación contigo, en esa conversación contigo, en ese sometimiento a ti, esa buena voluntad para mí. Por tu gran amor, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Esa es, por tu gran amor, Dios te va a oír, me oye.
y nos da una respuesta, y por su fidelidad que no puede negarse a sí mismo, que es amor, entonces nos salva, nos perdona, nos rescata, nos ayuda y crea en nosotros un espíritu de obediencia que va aumentando a medida que vamos sometiendo más nuestro yo a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si llevas días viendo y escuchando lo que yo estoy enseñando en cada mañana, que no es mío, sino es de Dios, de su palabra, te habrás dado cuenta que hago mucho énfasis en la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, que Pablo dijo así, y que en toda la Biblia vamos a encontrar esa expresión de buena voluntad, de la voluntad de Dios, del hacer tu voluntad, oh Dios, de vivir en tu voluntad, oh Dios, de estar bajo tu voluntad, oh Dios, de esperar tu voluntad, oh Dios, y muchas más expresiones. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, es nuestro Creador. Cuando reconocemos eso y todo lo que lo ha reconocido a través de la historia bíblica y a través fuera de la Biblia, es decir, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, los que amamos a Dios, los que tenemos una experiencia de conversión, de perdón de pecados, de restauración, de reconciliación, y estamos en el proceso espiritual de la santificación, preparándonos para el reino acá en la tierra, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, estamos buscando hacer su voluntad, estamos compartiendo la voluntad de Dios en nuestra vida con otras personas. ¿Por qué razón? Porque ese es el todo del ser humano, ese es el propósito de Dios, ese es el mensaje de Dios, esa es la voluntad de Dios. Salmo 69:13 dice, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme y por tu fidelidad, sálvame. En el Gálatas capítulo 1, verso 4, estoy en la Nueva Versión Internacional, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Vio? Ahora Jesús vino a hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Dios mismo hecho carne haciendo su voluntad. ¿Cuál? Buena, agradable y perfecta, según Pablo. Sí, mira, dio su vida por nuestros pecados. Qué bueno, pagó el precio de mi rescate, de tu rescate, de nuestra salvación. Tremendo trabajo, tremendo gesto, tremenda bondad, tremendo sacrificio, tremendo dolor. El santo, santo, santo convertirse en el más vil de los pecadores. Cargó Dios el Padre en él el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, para que su sacrificio, vicario sustituto, cubriese la maldad de todos los humanos. Pero esa cubierta solo se logra y es efectiva cuando cada persona acepta que es un pecador, pecadora, y se arrepiente y le pide perdón a Jesucristo, el único que tiene autoridad para perdonar pecados y rescatarnos de la vieja manera de vivir y darnos una nueva creación, conforme a su imagen y semejanza, conforme a la gracia de Dios, conforme a la bondad de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Y eso es lo que estamos enseñando, puesto que se puede vivir un cristianismo fácil, un cristianismo muelle, un cristianismo de conocimiento intelectual, pero no de relación experimental y espiritual total con Dios. Y estas son cosas que debemos tenerlas bien claras. No soy perfecto, simplemente estoy viviendo bajo la gracia de Dios y estoy buscando servir a Dios y estoy anhelando ser más semejante a Cristo como Él quiere que sea cada creyente en Él, como hijos y coherederos del reino de los cielos, como hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos, de la familia divina. Eso es lo que Dios espera de cada persona que dice que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que espera de cada persona que viene a este mundo por su voluntad y que viene con un plan y un propósito, la de que sea miembro de su familia, que el sacrificio de Cristo le alcanza con aquel sacrificio hecho hace 20 siglos atrás, pero suficiente, porque es santo, santo, santo.
Nadie puede pagar por su salvación, ni con promesas, ni con sacrificios, ni con buenas obras, ni con dadivosidad, ni con gestos de amistad, ni dando su propia vida. ¿Por qué razón? Porque nada de eso tiene valor a los ojos de Dios. Lo único que tiene valor en el sentido de perdón, de salvación, de reconciliación y de santificación de una vida es el sacrificio de Cristo. El único mediador entre Dios y nosotros los humanos. El único que tiene autoridad para perdonar el pecado. Dios mismo, hecho carne, que cargó en él el pecado de todos, se hizo humano para vivir en nuestra naturaleza y para que de esa forma su sacrificio fuese sustituto por la humanidad. No fue un ángel el que vino, es Dios mismo que se hizo carne para vivir entre los hombres durante 33 años y en los últimos 3 años o 3 años y medio dedicarlo a la enseñanza de su palabra y a la extensión de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta sobre toda la humanidad. No solamente a la nación hebrea como el Mesías prometido, sino como el Salvador. Camino, verdad y vida. Puerta para entrar en los cielos. El buen pastor que cuida de sus ovejas, los creyentes, los que le creemos y le obedecemos y le buscamos y reconocemos nuestra necesidad de él. Y también el juez. Un día será el juez. Él es nuestro defensor ahora, a los creyentes, pero un día será el juez de vivos y de muertos, el Señor Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así escribió Pablo a los Gálatas. Primera de Juan 2, 17, verso el 16 de la Nueva Versión Internacional leo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si este mundo está condenado a desaparecer. El apóstol Pedro dice que todos astros y todo se enrollará como un pergamino consumido por el fuego. Pero dice también, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. No la justicia humana, la justicia de Dios. No la de los grandes tribunales ni de las grandes personas que consideran que lo saben todo y que hacen leyes. No. La justicia de Dios, que ya hizo la ley, que ya hizo sus mandamientos, que ya dejó sus preceptos, que ya dejó su palabra, que esa es la que nos da vida. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, su palabra, y la verdad os hará libres. Y dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Hijo, él, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y pagó el precio de nuestro rescate, que resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conozco la verdad por el Evangelio y conozco la libertad del Padre a través de su Hijo, que me ha dado salvación y que me dice qué debo hacer. Y una de las cosas que me dice que debo hacer, entre adorarle, obedecerle y hacer todo lo demás que pide, es que comparta lo que por gracia divina, por el favor divino he recibido, salvación, como otros la pueden adquirir, como otros la pueden recibir. Precio lo pagó Jesús. Sacrificio humano, no. Obediencia. Eso es lo que quiere. Sinceridad, integridad, fidelidad, lealtad, fe, obediencia. Eso espera Dios. Primera de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esa es la primera idea. La segunda, ¿cómo recibo la voluntad de Dios en mi vida? Salmo 48, otra vez, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ahí está la clave, recuerda. Romanos 8:27 leo. Y Dios que examina los corazones, ve. Salmista dice que me complace hacer tu voluntad, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y Pablo ahora dice, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo,
porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Examina mi corazón y sabe lo que necesito, y me revela lo que hace falta que obedezca, y me enseña dónde está el defecto mío, mi error, y me corrige enseñándome la palabra, y con su autoridad se entristece y me reprende, me disciplina. Pero me ama al punto de no dejarme, de no abandonarme. Se queda ahí conmigo. ¿Por qué? Porque soy propiedad de Él. Me selló con su sello santo de que soy propiedad de Él. Me salvó, me perdonó, me restauró, me reconcilió. Y ahí está en el proceso que puede ser más arduo, lento, difícil de la santificación, pero está ahí y no se va a ir de ahí. La salvación no se pierde. Si no, Dios no tiene poder. Si se perdiera, no tiene poder. ¿Por qué razón? Porque pagó por algo. ¿Cómo ahora lo va a perder? ¿Quién se lo va a ganar? ¿Quién se lo va a quitar? Pablo dice allí en Romanos 8, ¿qué cosa? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 12:2 leo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente. Ahí está. Cuando dice allí en mi corazón, ya te dije, es en la mente. ¿Por qué? Porque es aquí donde se toman las decisiones, es aquí donde llega el mensaje, aquí donde se graba la enseñanza, es de ahí donde salen las respuestas, es de ahí donde sale la obediencia a Dios, el respeto y el reconocimiento, el hacer su voluntad. Primero Tesalonicenses 5:18, Pablo escribió, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación, Pablo estuvo en la prisión, la mayoría de sus cartas las escribió de la prisión, y no en una prisión cómoda, ninguna prisión es cómoda, pero en aquella época, en el Imperio Romano, era terrible, ni alimento se le daba, porque lo que se quería era que aquel que iba a la prisión muriera. Para ellos era mejor que muriera. No gastaron nada en ellos, ni atención, ni ningún tipo de bondad. Bueno, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, dice Pablo allá. Bueno, primero nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y la otra cita que acabo de leer, que es de Hebreos, bueno, para algunos fue Pablo quien lo escribió, yo lo considero, es anónimo porque no está, pero bueno, dice allí, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Es decir, que la obediencia tiene un premio. El premio es la bendición de Dios, lo que Él ha prometido, la eternidad con Él. La tercera idea es agradable, la voluntad de Dios agradable. Claro, mira el Salmo 48, dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Si no estuviesen escritas en tu mente, no la harías. Si no tuviese allí la capacidad de la acción, del poder de ella en tu mente, en tu vida, sobre lo que vas a hacer, sobre tu conducta, tus hábitos y tu formación diaria, no sería agradable. Pero cuando es aceptado a Jesucristo, el mensaje de la salvación y el Espíritu Santo coloca la fe que salva e ilumina nuestra mente, entendemos plenamente que esa voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, y que eso nos hace bien. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo escribió esto casi 20 siglos atrás, y dice que no se amoldaran al mundo actual, al mundo de aquella época del Imperio Romano, con toda su idolatría y con todas sus prácticas y con todas sus inmoralidades y con todas las cosas que había. Considera eso siglos, 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 siglos hasta nosotros. Y sigue la palabra de Dios diciendo lo mismo, no te amoldes a las corrientes sociales que te dicen a lo malo bueno y a lo bueno dicen que es malo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces dice, no te amoldes a eso, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué la renovación? Porque antes de creer en Jesús y tener la experiencia de la salvación y el perdón, teníamos aquella mente desaprobada por Dios.
y practicábamos aquellas cosas que a Dios no agradan. Eran el centro de nuestra atención, era el centro de nuestro deleite. Aunque sufriéramos las consecuencias, pensábamos que era lo normal, lo corriente, lo que tenía que suceder, pero no que es juicio de Dios, no que es castigo de Dios, no que es disciplina de Dios, no que es Dios sacudiendo nuestra alma para que nos demos cuenta de que estamos perdiendo lo bueno y asimilando lo que nos sirve y que nos lleva al infierno. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 15:32, Pablo también escribe: de ese modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y pondré descansar entre ustedes por algún tiempo. Pablo también veía todo el acontecer de su trabajo ministerial como algo que estaba dentro del programa de esa buena voluntad de Dios, sin duda. Había sido rescatado de ser un asesino, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, a ser ahora un misionero, un apóstol, alguien que tuvo una experiencia muy, pero muy sublime con Jesucristo glorificado, que lo derribó allí cuando iba en busca de más cristianos a Damasco para arrastrarlos y llevarlos encadenados a Jerusalén y allá, bueno, pues que se pudriesen en las prisiones o matarlos. De todas maneras, le había dado su consentimiento contra Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuando estaban apedreando, y guardó la ropa, siendo un joven de los que estaban haciendo semejante acto criminal. Bueno, Saulo de Tarso, tenía esa condición. Su mente estaba torcida, pervertida y distante de Dios. Y Jesús le extendió su misericordia, porque Dios ve más allá de lo que podemos ver nosotros humanamente. Lo perdonó. Él se arrepintió, lo perdonó, lo restauró, lo dejó marcado con su gracia, lo dejó marcado con su espíritu, lo hizo propiedad suya. Le dijo: ahora vas a hacer lo que es mi voluntad, que te agradará y que te va a servir y que te va a ayudar y que vas a ser de bendición para muchas personas, tanto a la nación hebrea como a los gentiles, a los demás pueblos. A nosotros llega 20 siglos después lo que escribió. Sigue vigente, porque es palabra de Dios, inspirada por Dios, no palabra humana, no escritura humana. Sí la escribió allí, pero sin error. Dijo la verdad de Dios que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Por eso es que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la mente de Dios para nosotros, el propósito de Dios, el plan de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero Colosenses 1:9, leo: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. No es creer por creer, no es una obstinación, no es una religión, no. Es tener conciencia de la verdad de Dios, de estar iluminados por el Espíritu para entender y para poder aplicar a nuestra vida, sin hacer juicio de nadie, acá. Y de acá, como resultado, una respuesta que glorifica a Dios, que es la voluntad de Él. La cuarta idea, y por último: ¿me complace hacer tu voluntad, Dios? Esa es la pregunta ahora. ¿Te complace hacer la voluntad de Dios? El Salmo 48, que nos está acompañando, dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y Proverbio 11:20, Salomón escribió: el Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. La rectitud solamente se logra por medio de esa experiencia de renovación interior, de esa renovación de nuestra mente, de esa liberación del error y de esa comprensión de la verdad de Dios que liberta, la palabra suya, la gracia de Jesucristo, el perdón de Él. Hebreos 17, por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eso dijo Jesús allá en un momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Decir: oh Dios, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. El Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Eso deseo para ti también, eso deseo para mí, eso deseo para todos nuestros hermanos del grupo del poder de la fe, para cada cristiano y para cada persona
que pueda escuchar o ver lo que acabamos de decir, que es la palabra de Dios. Espero que el Señor te dé bendiciones en este día y te goces en servirle, te goces en adorarle, en obedecerle y también en hacer su voluntad. Oramos. Gracias, Jesús, por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias por interceder por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestras mentes para entender el mensaje de tu palabra y colocar la fe que salva para que tuviésemos la oportunidad, Señor, de creer, y no solamente de creer, sino de ser salvos. Gracias, Padre amoroso, por amarnos de tal manera. Ayúdanos a obedecer, Señor, danos fuerzas y sabiduría, capacidad, también motivación interna y obediencia para que podamos servirte con gratitud y también con sabiduría e inteligencia de lo alto. Sé con cada persona que pueda ver este video, esta mini conferencia, y que escuche esta tu palabra y que ella haga impacto en su vida, edificando, fortaleciendo, renovando, descubriendo, transformando, haciendo su voluntad en la vida de ellos. Te pido, Señor, que sea con los que están necesitados, enfermos, tristes, abatidos, con cualquier tipo, Señor, de necesidad. Siempre oramos por los que están en los hospitales, en los centros de recuperación, en cirugías, en tratamientos especiales, en centros de rehabilitación, en lugares de cuidados intensivos, los que viven en sus hogares y están solos y necesitan compañía, los que necesitan tener una experiencia de sanidad también allí, y los que necesitan, Señor, que sus mentes sean fortalecidas y aquellos que han perdido seres queridos sean animados y fortalecidos y consolados. Te pido, Señor, que tengas piedad de cada hijo tuyo, que nuestros hermanos del grupo del poder de la fe se sientan identificados con tu palabra, sometidos a esa tu voluntad buena, agradable y perfecta, que oren los unos por los otros y que nos preocupemos los unos por los otros, que demostremos el amor que tú nos has dado a través de nuestras acciones hacia los demás también, el amor que te tenemos a ti, que se traduce en obediencia y en servicio, en compasión, en buena voluntad y en amor para aquellos que están a nuestro alrededor y lejos. Gracias, Jesús, por este día. Ayúdanos durante él y perdónanos cuando hacemos algo indebido. Muéstranos cuál es, enséñanos a obedecerte. En ti confiamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde y sea contigo, y te saluda el pastor Adolfo Luis. Ya sabes, durante el día pondremos pasajes bíblicos. No se cansen de leer la Biblia. No se cansen de meditar en esos versículos que ponemos. Y más, compártanlos, medítenlo y lloren sobre ese versículo. Y el Señor, hazlo parte de mi vida y permite que otros lo puedan recibir, porque es tu voluntad. Hasta luego. Dios te bendiga.